está la rosita? ¿Todo bien? La costura que mi mamá hace los bordados, ella le gusta, ella es su pasión y trabaja diariamente. Desde que sale el sol hasta que se oculta, ella trabaja en sus bordados, manualidades. La mayor parte de las mujeres de La Esperanza vivimos a base del bordado. Con el trabajo del bordado hemos sacado adelante a nuestros hijos. Nuestros hijos ya son profesionales y nosotros hemos desempeñado el deber de padres a base del bordado. Según se conoce, esto viene desde los ancestros nuestros, que bordaban con cualquier material para poner sus prendas de vestir. Desde que yo tuve ya niña de unos 8 años he sabido trabajar bordando y ahorita yo ya tengo 58 años y sigo trabajando. Claro que no hay en cantidades, no, pero poco a poco sí hay para poder trabajar y salir. El proyecto nace por la necesidad de mejorar los ingresos y mejorar el empleo o generar empleo para los quintiles 1 y 2 de la población, viendo una potencialidad para este efecto, fortalecer o promover, mejorar la calidad de los bordados, del cuero, de la producción de artesanías en cuero, de la artesanía en orfebrería y de la artesanía en madera, de los cuales acá en La Esperanza y en Angochagua son expertos. Al considerar que las mujeres artesanas de las dos parroquias producen estas maravillosas obras de arte, ¿no es cierto?, plasman sus diseños en el bordado y también en las artesanías del cuero, y al mirar que no existe un buen espacio de mercado en el cual se pueda comercializar estos productos a precio justo, se ha considerado muy prudente el poder trabajar entre las dos parroquias de manera mancomunada. Se denomina, ¿no?, Vanidad Andina la colección. Consta de 12 prendas, la una de abrigos, que son para la temporada de invierno, y las otras 12 prendas son para la temporada de verano, que es un estilo playa. Estamos utilizando materiales que son orgánicos, biodegradables. Entonces la idea es crear también conciencia, ¿no?, en todos los consumidores, un vestuario patrimonial que nos represente y que nosotros podamos retomar nuestra identidad, ¿no?, y sobre todo que tenga la iconografía y la esencia de nosotros, los ecuatorianos. Esas carteras para mí son exclusivas porque el cuero es curtido a vegetal y es un cuero ecológico. Está inspirado en nuestra región, como es la Esperanza, en especial en las montañas, en los lagos, como acá tenemos el Cubilche, el Cunro. Entonces para mí eso ha sido una fuente de inspiración. Dentro de 5 o 10 años el centro sea sustentable, económicamente principalmente, ¿sí? Que no sea decir que el sector, una institución del sector público lo siga alimentando, más bien que sea una autogestiva, decir que sea autofinanciable. Eso es lo que procuramos. Para más tarde que tengan sucursales tal vez en Quito, Guayaquil y tal vez fuera del país, ¿no?
Bueno, dentro de este espacio quisiera manifestar a toda la ciudadanía, quienes nos están escuchando, para que vengan y visiten el Centro de Negocios y Servicios que próximamente estará al servicio de la ciudadanía. El aporte de ustedes al hacer la adquisición de varias de estas artesanías permitirá y apoyará el desarrollo económico de nuestra parroquia. A toda la comunidad, a toda la provincia de Imbabura, que vean los productos que hacemos en la Parroquia de la Esperanza para que nos identifiquen, porque estos productos son hechos a mano, esfuerzo de nuestras madres que día a día trabajan en estos productos.